amigos? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Marco Correa, soy estudiante de Derecho Internacional Público 2. En esta mañana, se me ha asignado específicamente hablar sobre un caso muy particular que ocurrió en nuestro país, que de hecho se fue llevado a instancias internacionales por la vulneración que existió. Para ello, el caso específico se llama Hermanos Casierra y vamos a topar puntos importantes. Lo he dividido en partes, pero porque debemos ser claros, precisos, no me puedo demorar mucho por razón del tiempo. Entonces voy a hacer en este tutorial explicar lo más básico, lo más importante, para que tú puedas tener claro acerca de qué se trata este caso, qué se vulneró y por qué la CIDH obviamente determinó que existió este tipo de vulneraciones. Bien, he dividido en hechos del caso las obligaciones por parte del Estado que se incumplieron, por otro lado el tema de la vulneración de los derechos específicos que se manifiestan aquí en este caso, y qué es lo que la Corte, en este caso la CIDH, determinó. Bien, partiendo desde hechos del caso, los hermanos Casierra fueron integrados por parte de una familia en la que se dedicaban a la pesca, normalmente una actividad pesquera, porque obviamente son personas responsables, trabajadoras, honestas, eran conocidas por todo el barrio. Bien, en Atacames específicamente ocurrió el 8 de diciembre del 99, en el que tanto los hermanos Casierra, Luis, Alejandro y Sebastián decidieron armar con otras personas tripulantes en su lancha y salir a una actividad específicamente de pesca justamente en esta fecha. Para lo cual, cuando ellos ya partieron prácticamente de esta actividad, la Fuerza Armada Marina, en este caso la Fuerza Naval, fue alertada de un grupo de piratas que obviamente estaba rondando por la zona y que en efecto requería de un operativo. Se autorizó dicho operativo para que obviamente poder regular, frenar este tipo de actos, lo cual obviamente sabemos que es de carácter ilegal, por lo tanto es un hecho ilícito y que sí correspondía el operativo. Lo cual, al momento de llegar, identificaron a este grupo de tripulantes que estaba cargando combustible, abrieron fuego de forma arbitraria y respetando los protocolos, los procedimientos pertinentes, estándares nacionales e internacionales en base a este tipo de operativos. Para ello, en producto de este enfrentamiento, abrieron fuego de bala, en el cual muchos corrieron, otras personas se escondieron, hubieron varios heridos, pero dentro de ellos los hermanos Casierra, Luis, por ejemplo, fue herido de bala y perdió la vida en esos momentos. Por otro lado, Alejandro fue herido de bala y eso le causó a futuro que obviamente quede con una discapacidad. Con todo esto, las versiones que se rindieron ante los hechos importantes es que los efectivos de la Fuerza Armada indicaban de que abrieron fuego, que ellos cumplieron todos los protocolos obviamente pertinentes, se identificaron, etc. y abrieron fuego porque hubo un enfrentamiento, porque los tripulantes se habían defendido también con fuego. Entonces, por esa parte, para frenar este ataque, es que ellos abrieron fuego. La versión por parte de los tripulantes, de los testimonios, de todos los testigos de lo ocurrido, obviamente indican que no, en efecto ellos no tenían un arma y en efecto en los informes se establece que en la lancha no había ningún tipo de arma y que obviamente habían sido atacados de forma arbitraria, no se habían identificado los efectivos de la Fuerza Armada en este caso para indicar de qué se trataba el operativo, simplemente abrieron fuego aludiendo con unas hipótesis de que ellos eran de carácter colombiano y al final pues obviamente eran piratas. Con todos estos hechos ocurridos, la familia Casierra decidió presentar en este caso a las autoridades pertinentes la denuncia, lo cual en los jueces de primera instancia decidieron no resolver el caso porque no eran supuestamente competentes y lo trasladaron hacia la justicia militar. Recordemos que la justicia militar específicamente tiene sus protocolos para resolver de carácter ya sea administrativo específicamente, pero en casos de penalidad no tiene competencia absoluta. Sin embargo, se resolvió el caso aquí indicando de que no existió responsabilidad ni penal ni administrativa para los efectivos que realizaron dicha violación. Y por lo tanto la familia no fue escuchada. Decidió la familia entonces presentar en este caso ante la Corte Interamericana la denuncia por la vulneración de sus derechos. Y por otro lado, la CIDH en el 2009, estableció que sí era competente para examinar este caso y establecer las responsabilidades pertinentes. Eso en relación al caso. Ahora vamos a analizar específicamente. Si bien es cierto, partamos de que toda persona, el Estado específicamente, tiene derecho, obligaciones, y lo más importante es que tiene que garantizar estas obligaciones. Para ello vamos a analizar el artículo 1 de la Convención, en lo que nos indica que todo Estado, o en este caso el Estado ecuatoriano, tenía la plena obligación de respetar los derechos que se vulneraron a esta familia, a toda persona, a todo ser humano, independientemente de su situación económica, social, política, de género, etc. Todo esto
el Estado tiene la obligación de respetarlo. Sin embargo, en el caso pertinente podemos determinar que no existió dicho cumplimiento a esta obligación de respetar los derechos. Y otra obligación importante, hablamos de respetar los derechos, pero el Estado también tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, de que toda persona tenga la libertad específicamente de poder ejercer su derecho y que no haya ninguna vulneración por ninguna clase, lo cual también podemos determinar que se incumplió dichos derechos. Bien, esto no lo establecimos nosotros, eso está específicamente en la convención al cual el Estado ecuatoriano se encuentra adherido y finalmente lo establecen las competencias legales pertinentes. Bien, ahora vamos al tema de vulneración de los derechos. ¿Qué derechos se vulneraron? 3 muy importantes. Primero que nada, el derecho a la vida. Segundo, el derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral. Y finalmente, el tema de las garantías judiciales. Partamos desde el derecho a la vida. Si bien es cierto, la Convención nos establece en su artículo 4, numeral 1, en el que toda persona o todo ser humano, por así decirlo, tiene derecho a la vida y por lo tanto nadie puede ser privado de la misma de forma arbitraria. ¿Qué ocurrió esto específicamente y dónde se aplica? Bueno, recordemos que producto de una herida de bala, en este enfrentamiento de forma arbitraria por parte de los efectivos de la Fuerza Naval, perdió la vida Luis Casierra. Producto de esta herida de bala en el abdomen, perdió su vida. Ahora, vamos a la otra parte, el tema de derecho a la integridad física, psíquica, moral, etc. ¿Qué podemos determinar? De acuerdo al artículo 5, numeral 1 de la Convención, nos establece que toda persona tiene derecho a su integridad personal, física, psíquica y moral, y que por ningún motivo debe ser irrespetada y normalmente esta parte se debe garantizar a pleno ejercicio. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, en este caso, 2 cosas muy importantes. Primero, hacia uno de los hermanos Alejandro Casierra y hacia la familia Casierra. ¿Por qué hacia Alejandro Casierra? Porque fue herido de bala psíquicamente, es decir, también fue afectado, y obviamente física ya lo podemos determinar porque le ocasionó una discapacidad a futuro. Y hacia la familia obviamente podemos determinar que la integridad psíquica fue afectada totalmente porque fue una familia que perdió a un ser querido, a otra en este caso lo vieron en una discapacidad, y todo este acontecimiento que no tuvo acceso a la justicia de forma efectiva, todo esto les causó obviamente situaciones complejas. Recordemos también, muy importante, que en nuestra Constitución ecuatoriana, de acuerdo al artículo 66, numeral 3, también establece que este derecho se debe respetar a toda cabalidad, integridad personal, física, psíquica y moral de toda persona. Bien, ahora vamos al tema de las garantías judiciales. Les había mencionado en un principio que hay que determinar las competencias pertinentes de cada instancia y obviamente se debe respetar dichas competencias, para los cuales específicamente las garantías judiciales aquí no se cumplieron, ni la garantía judicial ni la protección judicial pertinente. ¿Por qué razón? Primero que nada porque podemos determinar que el caso no fue resuelto en primera instancia, sino fue remitido hacia una entidad, en este caso militar, hacia los juzgados militares, y que ellos, de acuerdo a nuestra Constitución, recordemos que no tienen competencia legal pertinente para poder resolver este tipo de casos, en este caso ya de la vulneración de derechos, como les acabo de mencionar, ante la vida, que son muy, muy esenciales. Entonces no tenían competencia, lo cual tampoco hubo acceso a la justicia porque no se estableció responsabilidades y la familia obviamente quedó totalmente indefensión. Para ello, vamos a partir del artículo 8 sobre las garantías judiciales de acuerdo a la Convención. Toda persona tiene derecho a ser oída con las garantías pertinentes dentro de un plazo razonable por un juez competente para poder resolver sus casos en este caso específico, lo cual no se cumplió. Y por otro lado, de acuerdo a la protección judicial, recordemos que el artículo 25 de la Convención también nos establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, práctico, eficaz por parte de las autoridades pertinentes y ante el juzgado obviamente que corresponde para resolver la vulneración de dicho derecho, lo cual tampoco existió porque recuerden que no había competencia y finalmente pues la familia tuvo que presentar la denuncia ante instancias internacionales. Para ello, el Estado, ya lo volvemos a retomar aquí, que el Estado incumplió pues el derecho, en este caso la obligación principal de respetar los derechos de estas personas, de estas familias, y finalmente también de adoptar disposiciones de derecho interno que obviamente les permita, en este caso a la familia, poder resolver las instancias legales pertinentes y todo lo que obviamente aconteció. La CIDH finalmente determinó de que existió responsabilidades, estableció obviamente las respectivas indemnizaciones correspondientes hacia la familia, la reparación pertinente y obviamente las responsabilidades tanto de carácter penal
administrativa para todo lo que había ocurrido dentro de este caso particular. Es todo lo que yo les puedo comentar hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Entonces recordemos que el caso Casierra es un caso muy importante que fue llevado a instancias internacionales por este tipo de acontecimientos. Entonces recordando de que todos tenemos derechos, todos tenemos libertades, que también el Estado también tiene sus obligaciones pertinentes hacia toda persona para poder hacer cumplir y respetar nuestros derechos. Así que muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos en otra oportunidad.